Estamos con el siguiente invitado, me refiero a Julián González Guyer. Él es doctor en Ciencias Políticas. Estaremos hablando del proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica Militar. Gracias por acompañarnos. No, un gusto y gracias por la invitación. Bien, cuando hablamos de este proyecto, allí hay un tema bien llamativo porque en definitiva lo que presenta es una modificación de la misión de las Fuerzas Armadas en un país, y puntualmente en Uruguay, ¿verdad? Sí, hay, si me lo planteas así, hay un montón de modificaciones, pequeñas, medianas, grandes, en fin. Es un proyecto extenso, digamos, son muchos artículos. Hay una cosa que es llamativa y es que el mensaje que acompaña al proyecto me da la impresión que es un poco engañoso en algunas cosas, un poco, es decir, habla de que se fortalece al Estado Mayor de la Defensa. Y yo revisando el proyecto he encontrado cosas en las que más bien se le quitan potestades, pero bueno, es un proyecto que además el fenómeno, y acá quiero especificar claramente, no me estoy refiriendo a este proyecto como tal, al decirte lo que te voy a decir. Desde la salida de la dictadura, los distintos gobiernos transcurrieron sin modificar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Pasaron muchos años. Y ahora, en un plazo de 2 o 3 años, hay 2 modificaciones. Esto no es bueno, ¿verdad? Y por eso te decía, no es respecto a este gobierno, es respecto a todos los partidos y a todos los gobiernos que transcurrieron desde el 1 de marzo del 85 hasta ahora. Digamos, salvo la Ley Marco de Defensa, que fue un intento de iniciar un proceso de reformas que después se detuvo, pero bueno, la Ley Orgánica creo que es una ley suficientemente importante como para que cuando se la reforma, hacerlo de una manera lo más sólida posible para evitar estar cambiándola a cada momento. Y me da la impresión de que otra vez vamos a tener una ley relativamente débil, como fue la primera modificación que se aprobó 3 meses antes de las elecciones. En plena campaña electoral era imposible que los partidos se pusieran de acuerdo, porque ahí se estaban jugando otras cosas. Estaban jugando otras cosas. Y ahora, bueno, veremos a ver qué pasa en el Parlamento, ¿no? En qué medida la negociación lleva a que todos ya ha generado resistencias y críticas, ¿no? Por eso ya empezamos mal, y no sería bueno que la ley se modificara sin un acuerdo amplio, ¿no? Sí, en ese sentido, el ministro de Defensa, Javier García, había por lo menos dicho a la prensa que se había dado a conocer el proyecto al Frente Amplio y desde allí no se había obtenido una respuesta, digamos. Todos estos dimes y diretes entre ambos sectores no lo considerás como algo positivo, pero ¿es buena la ley orgánica que hay actualmente o se necesita algún cambio? Bueno, ahí hay un problema. Y es que yo creo que hay que tratar de evitar desnaturalizar a las Fuerzas Armadas. Es decir, las Fuerzas Armadas se han ido convirtiendo en lo que yo llamo una fuerza multipropósito. Es decir, se usa para un barrido y para un fregado. Siendo que las Fuerzas Armadas son una institución que tiene una razón de ser muy, muy clara, que es la que la define, ¿no? Que es la defensa militar del país frente a una posible agresión militar externa. Para eso están las Fuerzas Armadas, si no, no existirían. Y, digamos, lo que ha ido sucediendo es que se han ido ampliando las misiones de las Fuerzas Armadas y ahora tenemos un proyecto de ley que establece una misión fundamental, que es la que define a las Fuerzas Armadas, que tiene que ver con la defensa en relación a agresiones externas, digamos,
pero a la que se le han ido agregando elementos, ¿no? que la defensa de la población, un poco yo creo que asimilando como que nuestro país fuera igual a los países donde van los uruguayos como cascos azules, claro, donde tienen como tarea defender a la población, pero esos son países donde no hay Estado, donde la única garantía que tiene la población son los cascos azules. En nuestro país, por suerte, el Estado es un Estado que está presente y que tiene muchas capacidades, y entonces me da la impresión de que digamos, no hay ninguna necesidad de darle a las Fuerzas Armadas la tarea de defender a la población. Para eso está el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el de Vivienda, el de Educación, claro, el de Medio Ambiente, etc. Y además se agrega defender la nación. Eso le iba a decir, porque más allá de, bueno, ya nos vamos a meter un poco en esto también vinculado a la ciberseguridad y otras competencias que de repente rozan las responsabilidades de otros ministerios, como usted señalaba. Se generó una polémica respecto al término nación utilizado en este proyecto en vez de república. ¿Por qué allí usted considera que fue erróneo la utilización de ese término? Yo creo que sería bueno prescindir de ese término en la medida que nación es un concepto polisémico, si se quiere o digamos, o difícil de definir, o de una enorme amplitud que abarca cosas que tienen que ver con las tradiciones, los valores, la forma de pensar, la identidad, ¿no? del país. Es algo que no está definido en ningún lado. Trasciende fronteras. ¿Perdón? Que trasciende fronteras de repente porque es algo más conceptual. Bueno, trasciende, digo, porque lo que pasa es que estamos hablando de defensa nacional y cuando me decís frontera, sí, yo pienso en la frontera. Sí, sí. Claro, trasciende lo que son las cosas que puede defender una Fuerza Armada que no le corresponde defender valores que atañen a la población, ¿verdad? Porque allí aparecen cosas que son medias complicadas, digamos, se le otorgaría una especie de rol tutelar a las Fuerzas Armadas respecto a cosas que en realidad pertenecen a la forma de pensar y de sentir de cada uno de los uruguayos. Eso existe una cierta identidad uruguaya, pero bueno, es un debate que nunca se termina de saldar, porque bueno, ya digo, el concepto de nación es un concepto muy amplio, complejo, y que va mucho más allá de las fronteras o la independencia y la autonomía del país en relación a otras potencias, a otros países, en fin. Pero ¿podría explicar con algún ejemplo, digamos, en qué puede afectar esta cuestión que parece semántica, pero por lo que usted está diciendo puede tener otras consecuencias, digamos, ¿no? Bueno, capaz que conviene señalar algo. Las instituciones militares, las Fuerzas Armadas, son una institución bastante particular, distinta al conjunto de las demás instituciones del Estado y por supuesto instituciones públicas. Y una característica de las Fuerzas Armadas es que los militares se forman de cierta manera que determina una forma de pensar y de actuar diferencial de los militares en relación a la población civil, que se explica por justamente las tareas que se le plantean a los militares, que es, bueno, la posibilidad de una guerra. Es decir, el militar se forma para la guerra, por lo tanto se lo educa, se lo forma en función de ese objetivo, y entonces cuando se le dice a usted le va a corresponder hacer tal y cual cosa, se lo toma muy en serio. Digamos, no es como en cualquier organismo público, alguien viene, un jerarca y dice, bueno, capaz que algún día sucede. Se escuchó llover, nadie dio bolilla y todo siguió como estaba. Pero en el caso de las instituciones militares, cuando se plantea una misión, una tarea futura, posible, lo que hacen los militares inmediatamente es planificar cómo la van a cumplir.
¿verdad? Y el problema es que los militares pueden tener una idea respecto a la nación, a la patria, a los valores nacionales, que son elementos que integran el concepto de nación, que puede ser particular, formar parte de la cultura propia de las Fuerzas Armadas y no necesariamente de la cultura de otros sectores de la población. Por lo tanto, como te decía, esto plantea el problema o el riesgo de que los militares retomen una vieja cuestión que fue la tutela del conjunto de la sociedad, que fue lo que pasó en la dictadura, ¿no? Exactamente. Y por eso yo creo que hay que ser muy cauto, de la misma manera que cuando se le otorgan el resto de las misiones, ¿no? Las 7 misiones principales, que esto es una cosa que me llamó un poco la atención, porque lo principal es lo principal. No puede haber 7 cosas principales. Y la mayor parte de esas tareas que se denominan principales, en realidad no constituyen cuestiones a las que típicamente debieran dedicarse a las Fuerzas Armadas. Una está vinculado con la ciberseguridad y allí también aparecen voces, por ejemplo, de Cabildo Abierto, en donde dicen, me parece bien, pero se tienen que dar más fondos o en realidad se debe capacitar mejor al personal. Bueno, esa es una de las explicaciones de tantas tareas, porque además hay 13 tareas subsidiarias también, aparte de las 7 principales y la fundamental. Hay que tomar en cuenta de que esto no es una idea que haya salido de la cabeza de ningún ministro. Más bien salieron del Estado Mayor de la Defensa, y el origen de todo este conjunto de tareas es de las propias Fuerzas Armadas. Y que es justamente cuando se otorga una tarea, dice el militar, es algo que dicen siempre los militares, cuando se otorga una tarea también hay que otorgar los medios para cumplirla. Por lo tanto, si la ley establece, ustedes tienen 7 tareas principales para hacer, entre ellas custodiar el espacio, el ciberespacio, custodiar el espacio radioeléctrico, y garantizar la ciberseguridad del Estado. Ahora, para cumplir esas cosas, las Fuerzas Armadas tienen que de alguna manera controlar el espacio radioeléctrico, televisión, radio y otras formas de comunicación social, y también todo lo que tiene que ver con la información que maneja el Estado, la información, los sistemas informáticos del Estado. Y para poderlos controlar hay que conocerlos, hay que estar allí, ¿no? Para defenderlos hay que de alguna manera tener incidencia allí. Claro. Y hacer inteligencia de qué es lo que pasa, cómo pasa, por qué pasa, y todo esto puede ser medio complicado. Bien, lo saco de esta cuestión y lo llevo a lo que es la justicia militar. El artículo 26 plantea por lo pronto un cambio de este proyecto, que es los oficiales generales quien van a ser los jueces dentro de la justicia militar, y se corre a los jueces civiles, digamos. ¿Qué cambio, qué importancia tiene este cambio primero y cómo puede afectar o beneficiar este cambio? Bueno, digamos, en realidad lo que plantea la ley es que los jueces en todos los niveles de la justicia militar deben ser militares, ¿no? Cuando hablamos del Supremo Tribunal Militar, generalmente son generales retirados o coroneles retirados, y en el resto del sistema de justicia militar, digamos, en general son todos militares. Hay una excepción principal que ha sido la de el juez letrado del Supremo Tribunal Militar, que digamos desde hace ya unos cuantos años es un civil, es un abogado civil. Si es juez letrado tiene que ser abogado. Entonces, bueno,
tradicionalmente era un coronel, un general, que además era abogado, pero bueno, ahora en este momento hay un juez letrado que es civil, que dejaría de poder integrar la Suprema Corte, el Supremo Tribunal Militar, en caso que se aprobara esta ley, y es un fortalecimiento de la corporación, digamos, que expulsa, digamos, al único civil que estaba en la justicia militar para darle el monopolio a militares, ¿no? Pero ¿lo considerás un retroceso o algo beneficioso? Retroceso, No, entiendo. creo que es un retroceso, incluso, además en la ley Marco de Defensa, que la votaron todos los partidos y se aprobó en 2010, se planteaba la necesidad, y eso no fue derogado, de que la justicia militar se integrara al sistema general de justicia, ¿verdad? Dejara de existir como una institución autónoma, como fuera del sistema de justicia, que solo confluye con el sistema de justicia en el caso de que haya alguna apelación en la justicia militar y el recurso llegue a la Suprema Corte de Justicia, y ahí se integra la Suprema Corte con juez militar. Pero es el único lugar donde, allá arriba en la cúspide, donde se tocan la justicia militar y la justicia civil. La ley Marco planteaba integrar a la justicia militar, como se ha hecho en otros países, al sistema general de justicia, ¿no? ¿Y qué implicaría el hecho de que ahora las partidas económicas no sean brindadas por el Parlamento, por el Legislativo, sino que sean directamente por el Ejecutivo? A ver si... Las partidas económicas a las Fuerzas Armadas, que antes eran aprobadas por el Legislativo, ahora pasarían a ser por parte del Ejecutivo. No, creo que en realidad, por lo que yo he visto en la ley, lo que, digamos, como norma en la Constitución está de que los recursos presupuestales los propone el Poder Ejecutivo y los aprueba el Parlamento. Sí. Lo que yo encuentro, lo que he encontrado un cambio parecido a lo que tú me planteas es que, hablando de vuelta de las misiones, en la ley actual se plantea la posibilidad de que las Fuerzas Armadas desarrollen actividades económicas, comerciales, productivas, etcétera, etcétera, y que para hacer eso se requiere la aprobación del Parlamento. Eso es lo que está vigente hoy. En la nueva ley, en el nuevo proyecto de ley, se dice que eso queda dependiendo únicamente del Poder Ejecutivo y se saca, digamos, al Parlamento de ese trámite, si se quiere. ¿Y eso qué mirada le das a esa situación? No, eso no es bueno. Creo que no es bueno de que a las Fuerzas Armadas se le otorgue una tarea tan poco vinculada, digamos, a lo que es su esencia, su razón de ser, y que le puede otorgar además recursos y poder, por lo tanto, sin que eso pase por el debate parlamentario, ¿no? ¿El proyecto de ley al que tuvo acceso tiene algún tema con la reforma jubilatoria, con respecto a las jubilaciones de los militares, la reforma previsional? No, eso queda más bien para la reforma de la jubilación, ¿no? A ver, sí, creo que básicamente no hay nada. Ya había un incremento de la edad de retiro, pero que está vigente en el proyecto de ley actual, ¿no? En la ley actual. Pero no, y se plantea una diferenciación entre las tareas administrativas y las otras también de algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas. Claro, pero esto en el proyecto de reforma, sí, de la reforma provisional del sistema de previsión social, sí. Claro. Lo que hay aquí es que hay otra cosa que incrementa el poder de la corporación militar, y es la aparición de una nueva jerarquía, un nuevo grado, que son los brigadieres y los comodoros, en el caso de la Armada, los comodoros, que sería como la crema de los coroneles, ¿verdad?
Es decir, que ese grado digamos, estaría entre coronel y general, digamos. Y a través de este mecanismo de la creación de esta nueva jerarquía, este nuevo grado, lo que sucede es que se va a limitar la potestad del Poder Ejecutivo de seleccionar qué coronel va a ser general. ¿Me explico? Hoy en día, el Poder Ejecutivo, cuando tiene que designar, tiene que promover un coronel a general, lo puede seleccionar entre todos los coroneles que están aptos para ascender, ¿verdad? Que tiene el número de años suficientes en la jerarquía y las calificaciones necesarias, ¿verdad? Ahora se achicaría mucho el rango, digamos, o el espectro de nombres que el Ejecutivo podría, dentro del cual el Poder Ejecutivo puede seleccionar los futuros generales. Escuchándote, creo que lo que tú señalás como más complejo es justamente estas misiones, ¿no? La diversificación de la tarea de las Fuerzas Armadas. Exacto. ¿no? Y digamos, el riesgo es que se desnaturalice a las Fuerzas Armadas. Es decir, que el personal militar va a tener que estar dedicándose a prepararse para un número tan importante de tareas diferentes que tienen poco que ver con su razón de ser. Que va a necesitar más recursos también. Va a necesitar más recursos y necesariamente va a tender a dejar de lado lo que es su razón de ser, que es prepararse para la defensa militar del país, ¿no? Por eso yo digo que el riesgo es de desnaturalizar a las Fuerzas Armadas al transformarlas en una fuerza multipropósito, y esto de alguna manera se emparenta con una discusión que ya viene desde el fin de la Guerra Fría, e incluso de antes, de la política de Estados Unidos de transformar a los ejércitos de la región en guardias nacionales, dedicadas a tareas internas, y Estados Unidos se encarga de la defensa propiamente del continente y de cada uno de los países frente a un eventual enemigo externo que pudiera amenazar la soberanía de la región, ¿no? Bueno, veremos qué es lo que pasa, porque es una discusión que se va a dar, recién comienza, ¿no? Del Senado, que tengo entendido, y ahí comienza la discusión. Yo te quería preguntar si hay algún cambio que vos entiendas positivo que se podría llegar a hacer, dado que se va a empezar a debatir el proyecto. ¿Algún elemento que vos entiendas que es necesario agregar a la ley que hoy no lo tiene? Yo, en cuanto a cambios, yo preferiría volver a las definiciones de la ley marco de defensa, que plantea una misión fundamental, y luego plantea algunas misiones como las operaciones de paz, por ejemplo, y después genéricamente señala que las Fuerzas Armadas podrán cumplir aquellas tareas que el Poder Ejecutivo entienda necesarias, porque en realidad las tareas subsidiarias, que son, ya digo, 13, las que están en el proyecto de ley, esto no varía mucho respecto a la ley actual, vale la pena aclararlo. Una tarea subsidiaria es una tarea para la cual las Fuerzas Armadas están en condiciones de cumplir porque están preparadas para la defensa nacional. Y entonces, subsidiariamente pueden cumplir otras cosas, de manera absolutamente accesoria, pero no porque se preparen específicamente para eso. Si se especifica todas las misiones subsidiarias, los militares se van a estar preparando para cumplirlas a todas ellas, y en realidad distrayendo su atención de donde tendría que estar centrada, que es su tarea fundamental, distrayendo recursos, distrayendo gente, distrayendo, en fin, y desnaturalizando lo que yo creo que tiene que ser las Fuerzas Armadas. Creo que desde el punto de vista de las misiones, la ley marco lo establecía mucho mejor, si se quiere, que
la ley que está vigente y que este proyecto de ley nuevo. Veremos qué es lo que pasa. Muchas gracias por su visita y por aclararnos todos estos puntos. Bueno, muchísimas gracias. Espero que haya servido para algo. Claro que sí, muchas gracias.